al maestro Ramón de la Peña Manrique. Demos la bienvenida al ingeniero maestro de maestros, como le digo, Ramón de la Peña Manrique, quien nos honra con su presencia en Río Bravo, Tamaulipas, y espero que también lo disfruten. Pues antes que todo, muchas gracias por su invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, tanto mi esposa Oralia como yo. Quien los visita es un ingeniero químico. Yo me gradué en 1966 y por lo mismo me etiqueto como un ingeniero químico AC. O sea, antes de la computadora, antes de la calculadora. Yo fui un ingeniero de regla de cálculo. No sé si la conocieron, pero esa nos servía para multiplicar, dividir, sacar raíz cuadrada y logaritmos. Y con esto hacíamos balances de materia, balances de energía, diseñábamos plantas químicas, controlábamos plantas químicas. Pero pronto esa regla de cálculo se transformó en una calculadora digital extraordinaria. Y después en una computadora difícil de manejar, y después en otras más fáciles, y ahora hasta las trae uno en la bolsa. Aquí está. Pero la pregunta que yo me hice es, bueno, ¿y cómo ocurrieron esos cambios? ¿A poco de la noche a la mañana? ¿A poco salieron del espacio? No. Hubo gente creativa, innovadora y emprendedora. Nuestra generación fue la que transformó la regla de cálculo en las computadoras que tienen ahorita. El internet, el Facebook y toda la cuestión electrónica y las fotografías. Es más, este tipo de exposiciones en mi tiempo jamás se veía. ¿Por qué se ve ahora? Porque hubo gente capaz de hacerlo. Y por eso a los muchachos les ratifico y les digo que para mí la educación es el gran factor de cambio positivo de las personas. Y como nosotros hacemos la diferencia en las organizaciones, en las comunidades y en el país, la educación es el gran factor de cambio de organizaciones, comunidades y países. Y para mí está muy claro que Tamaulipas, Nuevo León, su ciudad, llegará tan lejos como el talento educado de su gente lo puede llevar, sin duda. Después, para mí también la educación es la mejor inversión que puede ser una persona, una familia, una comunidad, un estado, un país y una empresa. Y sin duda fue la mejor herencia que me dejaron mis padres, sin duda. Pero el contenido de mi charla son 5 temas. El primero es una recomendación de mi esposa, que me dice, empieza con una historia graciosa para romper el hielo. Entonces esta es la historia de la Achis-Achis, que curiosamente es un mensaje de las mujeres, de las esposas, para que los esposos les ayudemos a resolver los pequeños problemas o grandes problemas de la casa. Entonces resulta que una mañana, una esposa regiomontana le vuelve a pedir apoyo al marido y le dice, oye, ayúdame, la llave del lavabo de la cocina está goteando, está tirando agua. Ayúdame a resolverlo. Y le dio la misma respuesta que le daba siempre. Achis, achis, ni que fuera yo plomero. Achis, achis, ni que fuera yo pintor, ni que fuera yo ojalatero, ni que fuera yo X1, X2, X3. Pero como buena esposa, pues lo despidió en la puerta. Le dio un beso, cuídate mucho, trabaja, aquí te esperamos, te queremos mucho, se fue. Y se sentó, así cerca de la puerta de la casa. Y en eso pasó un muchacho, 23, 24 años, recién graduado de la universidad, pero que había recibido capacitación para el trabajo en un CECATI, Centro de Capacitación para el Trabajo, en donde le enseñaron a arreglar todos los problemas de la casa. Entonces ve a la vecina así con cara de tristeza y le dice, oiga, pues ¿qué le pasa, vecina? Tengo muchos problemas en la casa.
¿Como cuáles? Este y este otro. Dice, mire, hoy es mi día libre. Si quiere, yo le ayudo a resolver todos los problemas. Pero como buena esposa regiomontana, digo, pero me ha de costar mucho. No, le dice, mire, o me hace un pastelito o un cuchicuchis. Y entonces, en la tarde ya llega el marido y ve que todo está arreglado. Le dice, ah, caray, pues ¿qué pasó? No, aquí nuestro vecino, él vino y nos arregló todo. Te ha de haber cobrado mucho. No, me dijo que le hiciera un pastelito o un cuchicuchis. De seguro le hiciste el pastelito. Achis, ni que fuera pastelera, le dijo. Muy bien. Si quieren, al final les platico otra historia un poquito más, Pero bueno, miren, el siguiente tema es uno de planeación estratégica personal. Esta fue una reflexión que le hice yo al presidente Vicente Fox cuando me invitó a trabajar con él. Yo trabajé 35 años en el Tecnológico de Monterrey. Empecé como profesor de Ingeniería Química y terminé como rector del campus Monterrey por 16 años. Y realmente recibí una invitación muy interesante del presidente Vicente Fox para que yo trabajara con él en la educación de jóvenes y adultos en rezago educativo. En México hay como más de 30 millones de mexicanos mayores de 15 años que sin estar en la escuela no tienen la educación básica terminada y ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Entonces yo dije, oye, pues pudiera ser algún tema interesante. Después de haber participado 35 años en el TEC, dije como que ya es tiempo de cambiar. Pero la última pregunta que me hizo el presidente Vicente Fox en abril del 2001 fue, ¿y por qué se quiere venir a trabajar conmigo? Mire, usted va a tener que dejar Monterrey, va a tener que dejar el TEC de Monterrey, va a tener que dejar a sus hijos, 5 hijos, en ese tiempo 8 o 9 nietos, y se va a tener que venir a trabajar a la Ciudad de México. Dije, oiga, ¿y por qué me hace esa pregunta? Porque en su puesto estaba el que fue mi jefe en el TEC, el doctor Rafael Rangel, rector del sistema TEC, pero no había dejado el TEC. Y en abril le dijeron, oiga, o se viene a México o se regresa a Monterrey. Entonces él decidió regresarse a Monterrey. Y me dijo, yo no quiero que otro rector se me regrese. Dije, bueno, déjeme contarle una fábula que me contó un consejero del TEC, que él me dijo, toda persona al nacer recibe 8 monedas de vida. Para los bien portados, cada moneda vale 10 años. Para los súper bien portados, 11, 12 años. Y para los acelerados vale 9, 8 o 7. Punto. Pero me dijo, que me lo contó, me dijo, separa una de las monedas, porque esa es la moneda que vas a usar cuando te jubilen. O cuando tu hijo, viendo que la está regando en el negocio, te nombran presidente honorario del consejo. Qué elegante, presidente honorario del consejo, ya ahí va, y lo invita nomás a las fiestas de Navidad. En eso me acordé de mi rector, el ingeniero Fernando García Roel, un rector que trabajó en el TEC. ¿Está bien? Está bien. Entonces, en eso me acordé de mi rector, el ingeniero Fernando García Roel. Él trabajó en el TEC 40 años, 25 años de rector, hizo cosas extraordinarias. Transformó el TEC de un sistema chiquito en Monterrey a un sistema nacional, más de 30 campus, pero se le acabaron las monedas. ¿Y a dónde se fue el ingeniero Fernando García Roel? A su casa. Y la pregunta que yo me hice es, ¿y qué encontró el ingeniero Fernando García Roel cuando llegó a su casa? Y la pregunta que yo me hice es, ¿y yo qué quiero encontrar en mi casa cuando me jubile? Quiero el cariño de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, llegar con un baúl lleno de buenos recuerdos y de buenos ahorros, pues tengo que empezar a trabajar desde antes. Entonces, la primera pregunta de planeación estratégica personal, dije, presidente, la primera pregunta de planeación estratégica personal es ¿qué va a querer encontrar en su casa cuando se jubile? Y para ustedes igual.
La primera pregunta de planeación estratégica, ¿qué van a querer encontrar en su casa cuando se jubilen? Y la segunda pregunta es, oiga, presidente, ¿y cuántas monedas nos quedan? Porque él y yo ya nos escabechamos 1, 2, 3, 4, 5. Ups. Ya estaba Ramón de la Peña cuando se fue a trabajar con el presidente Vicente Fox. Como ven, la vida es finita. Pero eso fue en el 2001. Eso fue hace 15 años. Entonces, Este es Ramón de la Peña hoy. Punto. Efectivamente, la vida es finita. Y por eso tiene uno que tener un proceso de planeación estratégica para decir qué voy a hacer con mi vida. No con la vida que ya tuve, porque esa ya la tuve, sino con la vida que voy a tener. ¿Okay? Pero, efectivamente, la vida es finita. Pero si quieren un poquito más de vida, a mi esposa no le gusta que platique esto. Pero me encontré un libro muy interesante. Se llama Future Insight, El futuro a la vista, del doctor Minkin, en donde él presenta toda su visión hacia el futuro de muchas cosas, incluidas las oportunidades de negocio. Entonces él detectó 7. Dijo, oye, la apertura comercial, la nanotecnología, la biotecnología, la electrónica, la infraestructura del mundo se está volviendo obsoleta y por lo tanto va a ser un extraordinario negocio para los ingenieros civiles. ¿Okay? Y el otro es, le llamó Deprenil, la letra, lo que aparece abajo, The First True Anti-Aging Drug, la primera medicina que ayuda al antienvejecimiento. El Deprenil dicen que actúa sobre una parte del cerebro llamada sustancia negra rica en dopamina que protege todas las neurotransmisiones en el cerebro. Y el Deprenil lo empezaron a usar para disminuir el efecto de la enfermedad de Alzheimer y para... Perdón. Me están llamando de Saltillo, mi hermano. Entonces, estaba en Deprenil. The First True Anti-Aging Drug. Esto nos pasa a la gente madura. Dicen que la madurez es un proceso de los olvidos. Primero se le olvidan a uno las cosas. ¿Dónde dejé estacionado el carro? ¿Dónde dejé el celular? Luego se le olvidan a uno los nombres. ¿Se acuerda de mí, ingeniero? Claro, cómo no, pero quién sabe cómo te llama. Luego se le olvidan a uno las caras. La cuarta etapa aplica para los hombres. Es cuando va uno al baño y se le olvida a uno subirse el zipper. Y la quinta definitiva es cuando va uno al baño y se le olvida bajarse el zipper. Entonces, regresando a lo del Deprenil. Entonces, actúa sobre una parte del cerebro y la usaron para disminuir el efecto de la enfermedad de Alzheimer y el mal de Parkinson. Pero cuando hicieron experimentos con ratones de laboratorio, vieron que vivían hasta un 30% más. En Estados Unidos se requiere receta. Ya esa la venden, ya está perfectamente estudiada y analizada. Si la buscan ustedes en Google, ponen Deprenil, allá aparecen como centenares de lugares con toda la información, dónde comprarla. La pueden mandar comprar hasta en Italia si quieren. Cuesta $1 por pastilla. $1. Entonces la inversión al año son $365. Pero tienen la opción de que les prolongue la vida hasta un 30% más. Un poquito más de monedas. Pero después de esta reflexión, la segunda pregunta es, ¿qué vamos a hacer con las monedas que te quedan? Hay una reflexión que me gusta mucho, que es el mensaje de don Eugenio Garzazada, que tuvo una reunión así con gente como ustedes, que habían sido ex empresarios cubanos, que habían venido a México, y él les pregunta, señores, ¿qué hicieron ustedes para perder Cuba? Y su mensaje fue, no fue lo que hicimos, fue lo que no hicimos. Eso también lo debe uno de considerar en su planeación estratégica personal. ¿Qué vamos a hacer con las monedas que nos quedan? Para no tener que decir, ¿quién se hubiera hecho esto? El hubiera, no.
Lo realizamos. Entonces, primera pregunta, ¿qué van a querer encontrar en su casa cuando se jubilen? Segunda pregunta, ¿qué van a hacer con las monedas que les quedan? Entonces yo le dije, presidente, yo tengo dos opciones. Una, quedarme en el TEC, seguir siendo el rector del Campus Monterrey, me encanta lo que estoy haciendo, me gusta. Inicié varios proyectos, el programa Emprendedor, la universidad virtual, yo era profesor de la universidad virtual. Entonces dije, y la otra es venir a trabajar acá con usted y tratar de hacer algo por 32.5 millones de mexicanos que sin estar en la escuela no tienen educación básica terminada. Y logramos implantar un programa educativo no escolarizado, acreditable, modular, flexible, con los contenidos educativos en papel, en discos compactos, en internet. Y luego implantamos las plazas comunitarias, por aquí debe haber alguna. Casi logramos tener 3,000 plazas comunitarias, que son un salón de educación presencial, uno con televisión y otro con un pequeño centro de cómputo, con un servidor con todos los contenidos educativos para que la gente estudie primaria, secundaria y hasta bachillerato, capacitación para el trabajo, museos, hasta recetas de cocina. Muy bien. Como ven, cada generación ha tenido, tiene y tendrá la gran posibilidad de cambiar para bien o para mal las circunstancias y el ambiente que le tocó vivir. A mi generación le tocó cambiar la regla de cálculo hasta las computadoras. Pero la educación, recuerden muchachos, se puede usar para el bien o se puede usar para el mal. ¿Quién le fabrica los enervantes al Chapo Guzmán? ¿O le fabricaba los enervantes al Chapo Guzmán? ¿Un analfabeta? No. Colegas míos, ingenieros químicos y químicos. ¿Y quién le maneja todo el dinero al Chapo Guzmán? ¿Qué? ¿Algún inepto? No. Muchachos, muchachas, financieros, educados en las mejores universidades del mundo. Pero cada uno decide qué camino seguir. Y ese camino muchas veces es diseñado y apoyado por los papás. Es nuestra gran responsabilidad. Dicen que infancia es destino, es cierto. Y los papás que nos tocan definen mucho el futuro nuestro, es cierto. Una vez leí una pequeña historia que decía, le pregunta, a ver, ¿cómo va la historia? Déjenme ver. Era una pregunta entre el papá y el hijo. Y entonces el papá le dice, hijo, fíjate por el camino que vienes. Y el hijo le dice, no papá, fíjate tú, porque yo estoy siguiendo tu camino. Entonces, si yo veo que mi papá es irresponsable, mentiroso, sinvergüenza, pues ese es el ejemplo que estoy recibiendo. Y si no acato normas y reglamentos, pues el mensaje que le estoy dando es, tú estás autorizado en acatar reglas y reglamentos. Pero la última pregunta viene de un hecho que tiene probabilidad igual a 1.0 de que nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a mostrar cuando se te acabe la última moneda? ¿Okay? Detrás de un carro fúnebre nunca va el dinero que tenemos, ni el carro, ni la casa, ni la ropa, no. Solo las buenas y las malas obras. La filosofía básica cristiana nos dice, nadie puede amar a Dios a quien no ve, sino ama a su prójimo a quien sí ve. Y eso es lo que tenemos que mostrar. Entonces, las preguntas de planeación estratégica personal es, primero, ¿qué van a querer encontrar en su casa cuando se jubilen? Segundo, ¿qué van a hacer con las monedas que les quedan? Y tercero, ¿qué van a mostrar cuando se acabe su última moneda? Nadie jamás en su lecho de muerte ha dicho, chin, si hubiera pasado más tiempo en la oficina. No. Todo el mundo dice, si hubiera pasado más tiempo con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, disfrutando la vida. Por cierto, este mensaje me gusta mucho, es de Steve Jobs. O se lo asignan a él. Dice, no es importante ser la persona más rica en el cementerio. No, sino la persona que más huella dejó en este mundo. No es más grande que el más sitio ocupa, sino que el más vacío deja cuando se va. Okay. Hay un mensaje que escuché en una grabación de un ingeniero químico, Jorge Canaguati.
quien les dijo a los graduados, les dijo, muchachas, muchachos, nadie será recordado por sus pensamientos secretos, ni por lo que quiso decir y hacer sin haberlo dicho y sin haberlo hecho. El hombre y la mujer valen por su acción, valen por la causa que sirven y valen por la huella que dejan en su tiempo. Entonces una pregunta de planeación estratégica importante es, bueno, ¿yo qué huella quiero dejar en el mundo? Hay un libro muy interesante que se llama Empresas que Perduran y trae todas las técnicas para que mi empresa perdure, que pase del dueño a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Pero ahora la pregunta que yo me hice es, bueno, ¿y cómo le hago yo para que una persona perdure? ¿Cómo? Yo dije, bueno, pues a través de mis hijos, a través de mis alumnos, a través de obras físicas. Ayer en Monterrey, la gran plaza, ¿de quién es? De Martínez Domínguez. El segundo piso en el periférico en la Ciudad de México, ¿de quién es? De López Obrador. El Tratado de Libre Comercio, ¿de quién es? De Carlos Salinas de Gortari. Pero luego me dije yo, Cervantes y Shakespeare perduraron por lo que escribieron. Por eso yo les recomiendo, si tienen algo importante que decir, escríbanlo. Pónganlo ya sea a mano o en la computadora. Y déjenselo a quienes, a sus hijos, a sus nietos, y se los pueden publicar. Adelante. De hecho, la lectura de ese libro me motivó a mí a escribir en el periódico El Norte empecé hace como 25 años. Yo estaba trabajando como ingeniero químico, y un exalumno mío del periódico El Norte me invitó a escribir en el periódico. Y entonces yo le dije, oye, pues soy un ingeniero químico, hombre. No, ingeniero, escriba lo que nos dice en sus mensajes ahí en el TEC. Entonces se los publicamos. Entonces ya fui con mi esposa y le dije, mira, pues me están invitando a escribir. No te vayas a atrever, me dijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Le dije, no, pues ahí escribe fulanita de tal y fulano de tal, y te van a poner como pintor. Tú eres un ingeniero químico. Entonces, gracias a esa motivación, decidí escribir en el periódico. Y sigo escribiendo, y por cierto, ahora escribo en el periódico El Horizonte, cada lunes y cada 2 sábados. De hecho, hoy, el sábado, salió uno de mis mensajes. Si buscan ustedes elhorizonte.com, allá ya aparece. Mis últimos han de ser como 30, 40 mensajes.